causas que establece la BCR como factores fundamentales para el desencadenamiento de este conflicto interno en el país. Las graves limitaciones del Estado y las fuerzas del orden en su capacidad de garantizar y velar por el bienestar de los ciudadanos peruanos en plena presencia del Estado en provincia, lo que le permitió a los nuevos movimientos guerrilleros captar a más personas y sembrar terror en el país. En consecuencia de este abandono del Estado en zonas rurales, se dio la migración. La población más vulnerable se vio afectada, ya que ellos debieron migrar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, y esto causó el clasismo, ya que ellos debían ser socialmente aceptados y para esto debían desarrollar una carrera, de la cual no todos estaban en capacidades de hacerlo, y esto se dio a que sean discriminados. Mendoza, madre de Arquímedes Ascasa, quien fue secuestrado y desaparecido en el cuartel de Cabitos de Ayacucho. Angélica cuenta que este hecho sucedió en su casa. Un día estas personas ingresan a su casa, toman a su hijo y se lo llevan, ella preguntando a dónde y por qué se lo estaban llevando. Nunca recibió respuesta, pero luego de esto ella salía todos los días a la calle con lágrimas en los ojos, preguntándose qué había pasado, y se da cuenta que no era la única persona que había pasado por esto. Ella llega a unirse con todo el grupo de personas que estaban pasando por la misma situación y fundan la asociación ANFASEP, Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en el Perú, los cuales llegan a tener a su cuidado un aproximado de 437 niños. Luego de esto, ellos llegan a Lima para poder hacer sus denuncias y contar lo que estaba sucediendo en ese momento con ellos. Entonces, en una de las marchas que ellos hacen, mandan a militares para que puedan retirarlos, y ella sale y Angélica responde a uno de ellos: tú has venido de una madre y nosotros estamos aquí para poder saber qué ha pasado con nuestros hijos y familiares en general. María Nelly González es la viuda del oficial militar Mario Ayala Galán, quien fue asesinado por Sendero Luminoso en diciembre de 1999. Su viuda o su esposa comenta de que él siempre tuvo el deseo de servir a su nación y así lo hizo porque se convirtió en militar. El pasado del tiempo, su deseo siempre fue ver a un país unido y lleno de, y sin desigualdades. Ella comenta que cada vez que se perdía, la vida de algún oficial, el oficial regresara a los militares o los oficiales que habían sobrevivido a Lima para que pasaran 2 días con su familia. Muy aparte de ello, cuando su esposo fallece, ella comenta que el cuerpo militar nunca se hizo cargo ni de ella ni de su menor hijo. Por ello es que ella tuvo que tomar acciones legales y después de 1 año recién se le fue, otorgado o dado lo que es la cuota de orfandad, que se supone que se debió haber cumplido mucho antes, ya que eso iba acorde con la ley. Roger, quien fue miembro de la comunidad LGTBI junto con su hermana François, fueron víctimas del MRTA por ser juzgados por su orientación sexual. Roger desde muy pequeño escondía esto de su familia, hasta que llegó un punto en el que decide hablarlo con su hermana y ella le dice que por favor esté seguro de esta decisión, porque en ese entonces el MRTA trataba de imponer sus ideales y juzgaban mucho a las personas por su orientación sexual. Un día Roger nos cuenta que en los años 90 él fue secuestrado en equivocación de su hermana por los del MRTA y fue maltratado física, psicológica y mentalmente hasta llegar al punto de ser violado. En este entonces también llega una persona superior y da fe de la equivocación que había sucedido. A Roger lo sueltan y ese mismo día Roger le avisa a su hermana de lo que le estaban tratando de hacer. François no le toma importancia y luego de esto François muere de 5 balazos en San Martín Tarapoto por parte del MRTA. Dentro de este trágico suceso en esta historia, podemos hacer una catarsis sobre los hechos, facilitándonos así la respuesta
al porqué de estos sucesos. Nuestro país en estos periodos siempre manejaba políticas conflictivas, ya fueran tanto de izquierda o de derecha. Ahora, en el lapso de los 50 años que duró todo este proceso, solo existieron 14 años de políticas democráticas. El centralismo, causante de un incremento masivo de peruanos migrantes hacia la capital con ansias de poder ser reconocidos por su estado, no facilitó las cosas para nuestro país y mucho menos para ellos. Enfocándonos, vemos que no le podemos otorgar simplemente el motivo de decir que la pobreza fue un factor crucial para el desencadenamiento de tanta agresividad en los sucesos ocurridos como los que podemos ver que se desencadenaron en las luchas de Ayacucho, sino esta viene a darse por una ira acumulada, por tratos discriminatorios, por una indiferencia, por todo esto por parte del Estado peruano, brindando recursos educativos bajos, oportunidades casi nulas en las zonas que no fueran de la capital. Ahora, esto se vio trágicamente aprovechado por un grupo terrorista, el cual fue el Sendero Luminoso, brindándonos una ideología tan autodestructiva, diciendo que era una salida, pero técnicamente no nos llevaba a ningún otro lado, más que la autodestrucción para nosotros mismos y para nuestro país. Ahora, esto no es lo peor que pudo haber pasado, sino lo peor que sucedió dentro de este contexto histórico fue cómo actuó el Estado frente a ellos. No fue un Estado consciente de sus civiles, no fue un Estado consciente de las necesidades de su pueblo, fue un Estado que actuó sin la más mínima humanidad, violando además derechos humanos, como los típicos sinchis que otorgaban violaciones a civiles, diciendo que eran métodos para poder hacer investigación o indagar más a profundidad sobre esos grupos terroristas. Esto no generó más repudio de la sociedad frente a su Estado, aumentando así los grupos dentro de los que ya pertenecían. Ahora, ¿cómo podemos llamar a un Estado que aplica técnicas de guerra sucia? Sucesos terribles como los que pasaron tanto en Barrios Altos y en la Catú. Esto solo nos puede llevar a una gran e importante conclusión. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos solamente originan actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de cualquier tipo de humanidad.